Bienvenidos al canal El lado B de las cosas presenta el iceberg del maleficio, el satanismo en México. Bueno, quiero hablar sobre una novela que está en televisión abierta y voy a hacer un iceberg porque tiene que ver con muchos temas que yo creo que son importantes, aunque a mí no me gusta ver telenovelas o menos televisión abierta, pero sí creo y me lo han estado pidiendo que hable sobre este tema y tiene que ver con un avance claro y directo de la promoción del ocultismo. Bueno, primero, esta versión que está transmitiendo Televisa es un remake de una versión original que se transmitió en 1983. Eso quiere decir que hace 40 años aproximadamente que inició. Empezó en el 83, terminó en el 84, 40 años. En esa ocasión fue realizada por Raúl Araiza y producida y protagonizada por Ernesto Alonso. Ernesto Alonso, que déjenme decirles que era un productor de Televisa muy importante, pero que es conocido, que pues era practicante de un culto de satanismo, uno de los principales. No es un secreto que en Televisa hay dos cosas, una que tratan y tienen un catálogo, y eso ha sido confirmada por muchas actrices. Y ojo, en ese catálogo no nada más hay actrices adultas, hay hombres y tristemente también otros que no tienen la mayoría de edad. Pero bueno, ese ya es otro tema. Y otra de las cosas que se han mencionado de Televisa es la práctica del satanismo o del ocultismo. Algo que incluso actores han señalado. Había un actor de una serie llamada Odisea Burbujas, muy famosa en los años 80s, 90s, llamado Pedro Romero, que él asegura haber asistido con varias personalidades de ahí de Televisa y que pertenecían a cultos donde se les rendía tributo, señaló nombres, y entre esos nombres pues estaba Ernesto Alonso. Ese actor, Pedro Romero, después se volvió cristiano y fue cuando empezó a exponer todo esto. Perdió la vida, por cierto, extrañamente, pero bueno, el caso es que mencionaba a Ernesto Alonso. Y bueno, pues esta novela fue producida por él, en lo que creo un intento claro de promover todas estas ideas ante la televisión mexicana en los años 80. Casualmente, y déjenme decirles que en los 80 hubo una gran auge de estas prácticas en Estados Unidos. En esa época hubo muchas denuncias, salieron a la luz muchos libros de gente que recordaba que cuando era niño habían sido víctimas. Hubo denuncias en muchas escuelas, le llamaban el pánico satánico, porque la policía decía que era pues inventos, que la gente se sugestionaba, nunca investigaban porque muchas veces tenían que ver con personas importantes, con gente de dinero, y obviamente no era un tema que quería. Entonces le decían que era pánico satánico y que la gente seguro le metían esas ideas los psicólogos, a pesar de que había evidencia de que estos rituales ocurrían. Se encontraron pues crímenes, escenas de crímenes y tal con esas características, pero decían que era mentira. Entonces, en este contexto de los años 80, les digo, en Estados Unidos, en México también sale a la luz esa telenovela El Maleficio, que bueno, en ese contexto pues no había redes sociales y todo, por lo tanto las novelas que producía Televisa eran como lo único en lo que se entretenía la gente. Me refiero a entretenimiento pues que veían en sus casas, y tenían un éxito masivo, así que fue muy polémica, muy polémica. Ya después hicieron otras telenovelas ya con corte también como de temas paranormales y tal, pero esta fue de las primeras. Y se trataba de un hombre millonario que practicaba la brujería y que tenía un pacto con un ser llamado Bael, que yo ahorita les explico, y que viajaba con brujos y todo esto ahí en Oaxaca, por Oaxaca, y que además tenía un cuadro
con el que se comunicaba con este ente. Este hombre estaba totalmente parasitado por este demonio, había hecho un pacto para obtener riqueza y su familia, y tenía 3 hijos. Los 3 hijos también estaban como perdidos, ambiciosos, y conocía a una mujer llamada Beatriz, y resultaba que el niño, su hijo de ella, realmente se acercaba a ella por su hijo, tenía pues ciertas habilidades psíquicas, y querían que el niño fuera el que iba a recibir o ser parasitado por Baila, recibir un demonio. Bueno, el caso es que fue mucho éxito, y había comentarios de que cuando la estaban grabando, pues había sucesos paranormales, pero hubo uno muy extraño. Había un actor que se llamaba Armando Araiza, que era el hijo del director, por cierto, que hacía uno de los papeles principales. Pues tuvo un accidente, supuestamente se lanzó de una ventana, y decían que era porque estaba bajo ciertas sustancias que sí consumía, pero decían que en realidad, como sí se hacían prácticas dentro de las locaciones, porque estaba Ernesto Alonso y toda esta gente las hacía, pues que él, supuestamente el actor, sí había sido pues como parasitado, poseído por una entidad, y que por eso había lanzado. Es como un rumor que se quedó en esa época. Bueno, pues 40 años después vuelven a presentar otra versión, y me llama la atención quién es la protagoniza. Esta nueva versión ya está adaptada a la modernidad. Está producida por quien fuera esposo de Angélica Rivera, José Alberto Castro. Angélica Rivera, que se casó con Peña Nieto, y el protagonista pues es Fernando Colunga. Miren, todo queda en familia. Fernando Colunga es el principal personaje, que es Enrique. Tiene unas referencias como Enrique de Martino se llama, es un millonario, más grande millonario de México, y parece que construyeron el personaje así como un hombre seductor, muy culto, muy amable, pero con un lado muy oscuro, y parece como si hicieran una mezcla entre Peña Nieto. Bueno, no es culto, pero y sobre todo parece basado en Carlos Slim. Obviamente Slim no es guapo ni nada, y es una persona mucho mayor, pero por ejemplo, ese señor Enrique pues es dueño de una gran corporación que tiene varias empresas, pero sobre todo se dedica a las constructoras, igual que Slim, que tiene sus constructoras, y a las telecomunicaciones, igual que Slim. Por eso les digo, y tanto Peña Nieto como Slim son viudos, y sus esposas murieron en extrañas circunstancias. De hecho, Peña Nieto, cuando lo entrevistaron acerca de una supuesta enfermedad que tuvo su esposa, no supo qué contestar. Se quedó así como trabado. Cuando, oye, pierdes un familiar por una enfermedad o por algo, pues debes de saber qué enfermedad era, ¿no? Pero él se quedó así como pasmado. Bueno, pues aquí va. Entonces esta nueva versión la hace José Alberto Castro, que es ex esposo de Angélica Rivera, que estuvo con Peña Nieto. Peña Nieto parece que está basado su personaje en él. El protagonista es Fernando Colunga, que también decían que precisamente pues tenía un romancito con Peña Nieto, no es un secreto. O sea, Peña Nieto andaba con muchos y muchas actrices de Televisa. Se casó con una actriz de Televisa, con Angélica Rivera, pero también anduvo ahí con sus que veres con Fernando Colunga y otros, ¿no? Verástegui y otros. Pero bueno, luego la protagonista, una de las protagonistas, Vicky, es hija de José Alberto Castro, o sea, y que a su vez fue la hijastra de Peña Nieto, todo en familia, todo en familia. Y bueno, en esta nueva versión, pues la protagonista se va a casar con Enrique, ¿no? Pero lo que yo he notado es la cantidad de simbolismos que hay desde el intro. Está el ojo, las cruces invertidas. De repente están platicando y sale mirando un libro y salen las imágenes de Baphomet. Están presentes también las imágenes de Baphomet en cada una de la escenografía como parte de la decoración.
Y básicamente ahí nos dicen que los millonarios, porque nos muestran una logia, claramente cómo pertenecen a una logia, cómo su símbolo es una serpiente, cómo para ser grandes millonarios, pues tiene que rendirle culto a Baal, este demonio, que además es celoso, que no puedes tener ningún sentimiento o querer a nadie que no sea él, solo puedes quererlo a él o adorarlo a él. Y el protagonista le dicen, tú no puedes querer a una mujer porque solo puedes querer a Baal y todo se lo debes a Baal. El protagonista hizo, les digo, un pacto para ser poseído por esta entidad y ahora debe buscar un sustituto que va a ser el niño. En la versión original era un joven, pero aquí ya es más turbio porque Baal ya quiere a un niño. O sea, aquí ya no están haciendo referencia, hacen referencia a sacrificios, a que el protagonista sacrificó a su propia esposa. Hay personajes dentro de la logia que para ascender tienes que presentar sacrificios o entregar a un familiar. Ahí vamos a ver, se ven en capítulos más adelante que hay un personaje que entrega a su propia hija, se las da para que le hagan cosas. Hablan de sacrificios de sangre, de entregar a un familiar para que esta entidad esté contenta. Y todo eso lo ponen en televisión abierta. Y bueno, ¿por qué lo hacen? Pues es muy simple, para ir normalizando a la gente, para que la gente acepte esto del satanismo. Entonces, ¿qué es Baal? Ese es el siguiente nivel de este iceberg. Como les digo, la telenovela, la nueva versión, está rodeada de personas que han estado vinculadas a la política y no es casualidad. Incluso en la telenovela nos muestran cómo no les importa destruir poblados, zonas y reservas naturales para poder construir y ganar más dinero, justo como ha hecho Slim. Cómo tienen sujetos a políticos para que aprueben y les den permisos para hacer sus negocios. De hecho, para entrar a la logia les piden que revelen un secreto, muy pues algún delito o algo. Eso es para que después los puedan chantajear si no obedecen. Entonces, eso es una práctica común, al parecer, de varios cultos, y ahí lo están mostrando, todo te lo están diciendo. Que los millonarios hacen pactos con Baal y cómo se burlan y se ríen cuando alguien dice, ay, se lo voy a pedir a Dios o le voy a rezar a la Virgencita. Ellos se ríen de eso. Baal es un demonio que es uno de los más importantes, supuestamente, que trabaja de la mano de Satanás. Tiene a su cargo 66 legiones de demonios y se presenta como una araña con la forma de un humano, con corona, con la cabeza, tiene 3 cabezas, una de gato. Personaje del niño que aparece, por cierto, tiene un gato, con el rostro de una rana y con el rostro de un rey. La verdad sí está rara su descripción, pero pues hablan mucho de Baal y lo repiten a cada rato en la telenovela. O sea, eso es bastante extraño. Y se supone que si hacen un pacto, pues les da poder a cambio de hacer sacrificios. Muestran la logia, cómo van entrando y subiendo de ser aprendices hasta llegar a ser maestros. Todo lo están diciendo, insisto. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay una intención de promover el satanismo, el ocultismo en México. Y qué mejor que hacerlo a través de telenovelas. Están haciendo unas ventanas de Overton, Televisa lo está haciendo abiertamente. Primero lo hizo con La Casa de los Famosos cuando ganó este señor Wendy. Y ahora lo hacen a través de una telenovela, promoviendo abiertamente. Sí, hacemos, los millonarios se lo dicen, hacen pactos, así es como se han hecho ricos. Bueno, y para quien crea que esto es pura mentira, hace años hubo un escándalo que se llamaba los narcos satánicos, de varios famosos de esa época, 90s, por ahí 80, 90s, que hicieron pactos
y que había un santero, bueno, no era satánico, era santero, que hacía rituales, pero sí los hacía con humanos. Lo detuvieron a sus cómplices. Bueno, ya será tema para otro video, pero que había nombres de muchos famosos de Televisa que recurrían a la magia negra para triunfar. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.